Hola, este es el equipo 4 presentando la interpretación de gráfica de los márgenes de ganancia y de fase para la materia de instrumentación y control. Sus integrantes son Cruz Flores Angélica, De los Santos Valdés Amairani, Hernández Castillo María del Pilar y Orozco Vidal Graciela Michel. ¿Qué son los márgenes de ganancia y de fase? Permiten determinar el grado de estabilidad de un sistema realimentado MS sobre los diagramas de Bode, magnitud fase o polar de GS por HNS. Estabilidad relativa. La estabilidad relativa se emplea para indicar qué tan estable es un sistema, pero también se define como la propiedad de medida por el tiempo de estabilización relativo de cada raíz o par de raíces. Margen de ganancia. Es la cantidad de ganancia en decibeles que se pueden añadir al lazo antes de que el sistema en lazo cerrado se vuelva inestable. Se emplea para indicar la cercanía de la intersección del eje real negativo hecho por la tasa de Nyquist de LJW al punto -1 J0. Margen de fase. El margen de la fase PM se define como el ángulo en grados de la traza LJW. Se debe rotar alrededor del origen para que el cruce de ganancia pase por el punto -1, J10. El margen de fase indica el efecto sobre la estabilidad del sistema debido a cambios en los parámetros del sistema, que teóricamente alteran la fase de LJW por una cantidad igual en todas las frecuencias. Wade Bode fue un ingeniero investigador, inventor, autor y científico estadounidense, de ascendencia neerlandesa. Como pionero de la teoría de control moderna y de comunicaciones electrónicas, él revolucionó el contenido y la metodología de sus campos de investigación. También fue más conocido por el diagrama de Bode. En el diagrama de Bode podemos saber la estabilidad del sistema y podemos crear controladores dentro de zonas de interés del proceso. Si el diagrama de Bode tiene márgenes de fase y ganancia positivos, quiere decir que es un sistema estable, más sin en cambio si los márgenes de fase y de ganancia son negativos, el sistema es inestable. Se debe recordar que cuando hablamos de diagramas de Bode, este se encuentra constituido por dos gráficas debido a que para este análisis usamos números complejos, es decir, que contaremos con un número real y un número imaginario. La representación gráfica en vectores de un número complejo podemos verla a continuación. Si consideramos el siguiente número complejo, W igual a B más AJ, donde B es igual a RE en W, que es igual a la parte real de W, y A es igual a IM en W, que es igual a la parte imaginaria de W. A partir de este triángulo podemos encontrar la magnitud, que es la hipotenusa o lado C, y la fase alfa, de la siguiente forma. Magnitud es C igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada, y fase es igual a alfa igual a arco tangente de A sobre B. De la figura también podemos inferir que P es igual al absoluto de W por el coseno de A y A es igual al absoluto de W por el seno de alfa. Sustituyendo el número complejo tenemos que W es igual al absoluto de W por el coseno de alfa más J por el absoluto de W por el seno de alfa. Pero por propiedades del cálculo sabemos que el seno y el coseno pueden expresarse como el coseno de alfa igual a la exponencial de J por A más el exponencial por menos J por A sobre 2. Y el seno de alfa es igual a la exponencial de J de alfa menos E menos J por alfa sobre 2J. Entonces, con eso, tenemos la última fórmula general que es igual al absoluto de W igual al absoluto de W por E a la J por A más E menos J por A sobre 2 más J por el absoluto de W por el exponencial de J por A menos E menos J por A sobre 2J. ¿Cómo interpretar los diagramas de Bode? Bueno, aplicando el diagrama de Bode en la teoría del control, por ejemplo, en hacer un diagrama de Bode de una función de transferencia, lo que queremos es determinar la respuesta en frecuencia de salida de nuestro sistema en estado estable como perturbamos o estimulamos nuestro proceso en una entrada senoidal. Supongamos que tenemos un proceso GNS cualquiera, un tanque, un motor, un reactor o una turbina, y le aplicamos a la entrada una señal en forma de seno o coseno. Como se observa en la figura anterior, la idea básica del diagrama de Bode es que si yo aplico una entrada sinusoidal cualquiera en xt a mi sistema, el cual es representado por x en t es igual a por seno de w en t,
donde A es la amplitud de la señal del seno y W es el rango de la frecuencia de interés. Entonces, en la salida de mi sistema voy a tener una señal sinusoidal, la cual, dependiendo de mi función de transferencia, puede salir con una amplitud y desfasada con relación a la señal que apliqué en la entrada. Esta señal de salida la podemos representar como x en t igual a b por seno de wt más a por alfa, donde alfa es el ángulo del desfase y b la amplitud del seno de la salida. Se concluye entonces que si el margen de ganancia y el margen de fase es mayor que 0, entonces se obtiene un sistema estable, pero si el margen de ganancia y el margen de la fase es menor que 0, entonces el sistema será inestable. Diagrama de Nyquist. El diagrama de Nyquist es una representación paramétrica de una función de transferencia. Se utiliza en control automático y procesamiento de señales. El uso más común de los diagramas de Nyquist es para la evaluación de la estabilidad de un sistema. Criterio de Nyquist. Aplicación a control. Dado un sistema como el mostrado en la figura, el sistema MNS es igual a GNS sobre 1 más GNS por HNS. FNS es igual a 1 más GNS por HNS, que es igual a Z sobre P. Realizamos la transformación al plano FNS y obtenemos N. Z es igual a N más P, sabiendo que Z es igual al número de ceros FNS dentro del contorno de Nyquist. La siguiente figura representa al plano S, donde podemos observar al contorno de Nyquist que va de 0 a 1 y a R que tiende a infinito. Estabilidad relativa con Nyquist. Mayormente GNS y HNS son sistemas estables y por lo tanto no tienen polos en el lado derecho del gráfico, donde sabemos que P es igual a 0. Para que el sistema total sea estable, debe ocurrir que la transformación del contorno de Nyquist no rodea el punto menos 1. N va a ser igual a Z menos P, sabiendo que P es igual a 0. Para que Z sea igual a 0, entonces N también debe ser igual a 0. Para poder entender mejor, tenemos que saber que Z es igual al número de ceros de FNS dentro del contorno de Nyquist. P es igual al número de polos de la ecuación característica a la derecha y N es igual al número de rodeos al punto menos 1. El grado de estabilidad de un sistema va a depender de lo cerca que pase por el punto menos 1 sin rodearlo. Ejemplo, en la figura puede verse los diagramas polares para tres valores diferentes de la ganancia K del lazo abierto. Según va aumentando la ganancia, el sistema se va acercando al límite de estabilidad. Según se acerca el diagrama polar al punto menos 1, la respuesta será más oscilatoria. Puede verse que para K1 y K2 el sistema es estable y que para K3 el sistema ha sobrepasado el punto menos 1, por lo que es inestable. Diagrama de Black. El diagrama de Black se construye a partir de los diagramas de Bode. Téngase en cuenta que en los diagramas de Bode se dispone de dos curvas separadas, una del logaritmo del módulo y la curva del ángulo de fase. Mientras que en el diagrama de Black, ambas curvas del diagrama de Bode están combinadas en una sola, se puede por ello construir fácilmente el diagrama de Black leyendo valores del diagrama de Bode. A continuación se presentan algunas ventajas y desventajas de los diagramas. En ausencia de una computadora, las trazas de Bode se pueden bosquejar por la aproximación de magnitud y fase con segmentos de línea recta. El cruce de ganancia, el cruce de fase, el margen de ganancia y el margen de fase se determinan fácilmente en las trazas de Bode. Los efectos de añadir controladores y sus parámetros se visualizan con mayor facilidad sobre las trazas de Bode. En el diagrama de Black se puede determinar rápidamente la estabilidad relativa del sistema de lazo cerrado, calcular fácilmente la compensación que precisa el sistema. Desventajas. La estabilidad absoluta y relativa del sistema de fase no mínima no se puede determinar de las trazas de Bode en referencia a las definiciones de margen de ganancia y de fase dadas, para una función de transferencia del lazo de fase mínima.